Continuando con nuestros ejemplos, vamos a ver ahora casos de movimiento armónico simple, pero en rotación, ya no en traslación, como habíamos visto acá. Como sabemos por la analogía que hemos establecido siempre entre rotación y traslación, podemos suponer que, digamos, un caso paradigmático también en este caso es lo que se llama péndulo de torsión. Fíjense ustedes, se debe tener un hilo y en vez de hacer este movimiento que sería la traslación, hace un movimiento de rotación. Yo retuerzo el hilo, ¿m? Y un hilo que se retuerce, luego ¿qué trata de hacer? Una vez que se detiene, trata de volver a, digamos, a su posición de equilibrio. Y se tuerce, empieza a girar por la otro lado, como ustedes ven, por un momento, digamos, contrario, restaurador, pasa por la posición de equilibrio y luego vuelve a retroceder en el otro sentido. O sea, gira para un lado, y luego se detiene y gira para el otro. ¿Sí? Este hilo no tiene muy buena torsión, habría que hacerlo con un hilo con mayor torsión, pero bueno, usted gira para un lado, gira para el otro, y así continuamente el hilo se tuerce, las fibras entonces son como resortes, pero en rotación, se tuercen para un lado, hacen un momento contrario, y luego giran para el otro, como ustedes ven. ¿Sí? Esto es más péndulo de torsión. Y en este caso, la relación que hay es un momento restaurador, para hacer la analogía con esto, el momento restaurador va a ser una constante multiplicada por el ángulo. Es totalmente análogo a esto. En vez de usar momento, perdón, en vez de usar fuerza, usamos momento, como ya sabemos en la rotación, y en vez de usar desplazamiento lineal, usamos desplazamiento angular. La constante es distinta de K, como ustedes ven, ¿no? Se llama kappa, la letra griega K, que se llama kappa. Es una K mayúscula, pero de tamaño pequeño. Eso es lo que trato de hacer. De la tipografía más o menos que usan en el libro, ¿no? Una K mayúscula, pero pequeña. Esta es una K minúscula común. Bien, entonces, si yo digo que hay un momento restaurador, que es debido a esto, restaurador porque tiene un signo menos y es linealmente proporcional al desplazamiento angular, como ustedes ven, muy parecido a lo que dijimos todo en relación. Aplicando la segunda ley de Newton, en vez de igual F igual M por A, tau y por alfa, ¿sí? Estamos suponiendo que está rotando alrededor de un eje fijo, ¿no? Este tipo de cosas, ya sabemos, podemos aplicar esta ecuación. Entonces, igualando kappa por tita es igual a I por alfa, que es la derivada segunda de tita respecto a T2 veces. La ecuación diferencial entonces del movimiento armónico simple en rotación sería esta que está acá. Si miramos y la comparamos con la otra ecuación, esta sería la ecuación de traslación, ¿recuerdan ustedes? Es totalmente análoga, no la vamos a resolver de nuevo. Los matemáticos no hacen esas cosas. Una vez que resuelven una ecuación diferencial, como esta de segundo orden, incompleta, homogénea, ya está hecha para toda la vida. Entonces directamente nos copiamos, si ustedes me permiten, la resolvemos por analogía, y decimos entonces que la solución es totalmente análoga a esta que encontramos acá, reemplazando simplemente donde dice masa, hay que poner ahora momento de inercia, y donde dice la constante K del movimiento armónico simple va a ir la constante kappa. Y donde dice X va tita y así sucesivamente. Entonces la primera conclusión que sacamos es que la pulsación, que es igual que antes 2πf o 2pi sobre t, va a ser raíz cuadrada. En vez de poner K, ponemos kappa. Y en vez de poner masa, ponemos I. O sea que esta es la relación de omega, ¿no? Hay que saber el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje que rota y la constante que relaciona el momento con tita. La solución es la misma, por supuesto, la misma ecuación, la misma solución. En vez de poner X ponemos tita. En vez de A, que sería la amplitud, se puede poner un tita máximo. No hay una regla para poner eso, pero tita máximo sería el ángulo máximo que gira, la amplitud máxima del desplazamiento angular, por el coseno de igual omega t más phi. Eso no cambia. Y acá, lógicamente, podemos obtener lo mismo. Derivando, obtenemos la velocidad angular, alfa, tau, y acá tengo que hacer la observación. Cuando yo derivo esto, obtengo la velocidad angular. Y acá hay otro omega. Entonces puede haber una confusión bastante común y bastante grave. Me va a quedar omega k, que es la derivada de tita respecto de t, como sabemos. Y va a quedar tita m por este omega por coseno de omega t, como ustedes ven derivando. Va a quedar un omega de un lado y un omega del otro, que son totalmente distintos. Entonces no podemos poner omega tranquilamente porque entonces vamos a hacer una confusión y hasta vamos a poder querer simplificar una cosa con la otra, la cual no tiene nada que ver. Entonces miran, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pasa esto porque, lo dije una y mil veces, hay más conceptos y constantes que letras de los alfabetos combinados, latino y griego. Entonces, a veces pasan este tipo de cosas. Repito, este omega que está acá no es el omega que yo derivo tita respecto de t. Por eso acá le puse omega prima. Pónganle como quieran, pero tienen que distinguir entonces, repito, la derivada de esto respecto a tita, perdón, la derivada de tita respecto de t,
que es omega, la velocidad angular propiamente que tiene el cuerpo que rota, con este omega, que es la pulsación y está relacionada con la frecuencia. ¿Ok? De ahí entonces el omega prima. Derivo nuevamente, obtengo alfa y puedo obtener tau de t. Para hacer las energías es fácil. Una energía potencial va a ser un medio de, en vez de k, x cuadrado, kappa, tita cuadrado, haciendo la energía. Lo mismo pasa con la energía cinética, un medio de i omega prima, ¿no? Este omega que está acá, no este omega. La velocidad angular, ya lo sabemos eso, por analogías, y bueno, sabemos que la suma me tiene que dar una constante, y en vez de ser entonces un medio de k cuadrado, va a ser un medio de kappa, tita cuadrado. Es totalmente análogo a la traslación. Y de esta manera entonces podemos resolver problemas de rotación, que vamos a resolver dos a continuación. Entonces, ahora sí vamos a estudiar el péndulo de torsión, exactamente como el que vimos recién, y ahí se aplica la ley de Hooke para torsión. La ley de Hooke para torsión dice que cuando yo tuerzo entonces un hilo, un alambre o que fuera, sobre todo un hilo que tiene fibras que se tuercen para un lado, aparece un momento restaurador que intenta volver a la posición de equilibrio, que es menos, por el momento restaurador, una constante por tita, la constante del péndulo de torsión debido a la ley de Hooke. Noten ustedes que ocurre lo mismo con el sistema de masa-resorte. El péndulo de torsión es el paradigma de rotación. Coincide la ley de rotación con la ley de Hooke de torsión. Insisto nuevamente, son leyes distintas. Esta es la ley que tiene que cumplir cualquier movimiento armónico simple de rotación. ¿Sí? Donde tengo que hallar la constante que relaciona tau con tita. Exactamente análogo a lo que pasaba antes. Y en el péndulo de torsión es exactamente igual que el sistema masa-resorte. Justamente el tau que hay es, cumpliendo la ley de Hooke, una capa por tita. Entonces coinciden las dos leyes, digamos, la ley de Hooke con el modelo de el más en rotación, por lo tanto, idénticamente son las capas, justamente la capa de la letra capa del más es idéntica a la capa de torsión, o sea, la que cumple la ley de Hooke de torsión. ¿Sí? Es entonces igual que el sistema masa resorte. Justo son iguales. Por lo tanto, omega entonces va a ser esa capa, la de torsión, dividido en el momento de inercia, y bueno, de esa manera entonces podemos calcular omega y puedo calcular tita como vimos recién. O sea que es totalmente idéntico el problema. Se puede hacer una analogía perfecta, las curvas son iguales, los gráficos que hemos hallado para X, V, A, energía cinética potencial, son exactamente iguales en un caso y en otro, reemplazando por supuesto, en vez de poner X pongo tita, en vez de poner velocidad lineal pongo velocidad angular, omega, esa que se llama omega prima, en vez de poner aceleración lineal pongo alfa, y las energías son potencial y cinética son iguales, la misma letra usamos, y bueno, el tema es totalmente análogo. Bien, miremos otro ejemplo de un cuerpo en rotación, lo que se llama péndulo físico. ¿Sí? El nombre está mal puesto, péndulo físico. Siempre hago la misma broma yo, porque no hay péndulos químicos o péndulos biológicos, así que todos los péndulos son físicos, pero bueno, este se le dio ese nombre, ¿no? ¿Péndulo físico qué es? Es un cuerpo que rota alrededor de un punto llamado centro de suspensión, ya deja de ser un péndulo simple. Recuerda, el péndulo simple, toda la masa está a una estancia L y, digamos, lo que lo sostiene a la masa esa es una varilla o hilo despreciable. En este caso no, es un cuerpo como este, esta llave, ¿sí? Y que está rotando, por ejemplo, alrededor de este punto, que es el centro de suspensión, y ahí, ven, se produce una oscilación, ¿ok? Pero ya no puedo hablar de traslación, porque obviamente todos los puntos se trasladan de manera diferente, como ustedes ven, no es lo mismo un péndulo simple, que es toda la masa está concentrada acá abajo, cada punto se traslada de forma diferente, entonces lo que es común a todo el péndulo, que es el ángulo, por lo tanto tengo que hablar entonces de rotación. Es lo que vimos recién, la aplicación, digamos, lo que vimos recién en movimiento armónico simple en rotación. Tenemos que encontrar entonces la relación entre tau y tita. Miremos acá, yo tengo acá el centro de suspensión, este es un cuerpo cualquiera, y ahí tengo el centro de masas, ¿no? Como si fuera esto. Lo aparto de esta posición, el centro de masa está por acá, ¿y por qué intenta volver? Tiene un momento restaurador. Bueno, fíjense ustedes, respecto al centro de suspensión, tengo la distancia d, que va del centro de suspensión al centro de masas. En el centro de masas está aplicado el peso mg, entonces hay un momento que es entrante. Ese momento entrante hace girar al cuerpo en este sentido, para allá, y restaura al cuerpo, ¿a dónde? Al punto de equilibrio. ¿Cuál sería el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es justo cuando, si ustedes miran esto, ahí, ¿sí? Cuando justo, ya sabemos eso, lo vimos en estabilidad, el centro de masa está por debajo del centro de suspensión. Si este es el marcador rojo, o sea, el peso, y esto es D, cuando están justamente
alineados en forma vertical el centro de masa y el centro de suspensión, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? No hay momento porque el ángulo es cero entre ambos vectores, ¿sí? Entonces, en este caso, hay un momento para allá y cuando el cuerpo pasa para el otro lado, como ven ahí, hay un momento, entonces ahí, fíjense, de para allá, masa para allá, perdón, el peso para allá, y el momento es saliente. Entonces el momento es siempre restaurador. ¿Lo ven? Entonces, lo corro para este lado y vuelve, y lo muevo para acá y vuelve. Siempre hay un momento restaurador. ¿Cuánto vale ese momento? Esa es la pregunta que me hago ahora para ver si puedo aplicar el movimiento armónico simple. El momento va a ser entonces menos, restaurador es mg por d por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores. El ángulo comprendido, como ustedes ven, es θ. Si este ángulo θ, el ángulo θ es lo que yo desplazo respecto al punto de equilibrio al cuerpo. Este ángulo θ es igual a este, que es el ángulo entre los dos vectores, y entonces queda mg de seno θ. Bueno, hacemos la misma simplificación que en el péndulo simple. Esto no es más, ya sabemos, no es más. ¿Por qué? Porque tau depende del seno de θ, no del θ. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos para ángulos pequeños, como ya vimos exactamente igual que en el péndulo simple. Entonces, tau aproximadamente puedo poner que es mgd por θ, para ángulos pequeños. Y entonces, si esto es lo que descubrí en este caso, y esto es lo que debe cumplir el movimiento armónico simple en rotación, resulta ser que la constante, discúlpenme, me olvidé de los signos menos ahí, ¿no? Para indicar siempre que es restaurador. La constante está entonces el movimiento armónico simple, la capa del movimiento armónico simple que relaciona tau con θ, es mgd. Y esa capa la llamo capa del péndulo físico, o la constante del péndulo físico. ¿Ok? Es muy similar a lo que hicimos en el péndulo entonces simple. El omega entonces, que sabemos que es raíz de k sobre m, en el caso de rotación, que era, en vez de k ponemos capa, y en vez de m ponemos el momento de inercia. Dos cositas, capa es, bueno, el péndulo físico se va a hacer justamente mgd, y el momento de inercia hay que tener extremo cuidado aquí porque es fácilmente equivocarse respecto a qué es. El momento de inercia no es como la masa, que es única. El momento de inercia depende de qué cosa, del eje alrededor de cual gira. Entonces, el momento de inercia que está involucrado acá es el momento de inercia respecto a qué cosa, al eje que pasa por el centro de suspensión. Por eso puse el momento de inercia respecto al centro de suspensión. No es el momento de inercia respecto al centro de masas. Está claro, estamos en claro, ¿no? Esto está girando alrededor del centro de suspensión. Es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por este punto. Ahí. ¿Se entiende la idea? Ojo con eso. Bien, entonces me queda esta expresión. Puedo calcular el periodo de esta manera. ¿Sí? Va a quedar 2pi raíz cuadrada entonces del momento de inercia respecto al centro de suspensión dividido mgd. Noten que en el laboratorio entonces esto para qué sirve. Una cosa muy interesante. Me sirve para calcular el momento de inercia respecto al centro de suspensión de cualquier cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que elegir dos cosas. Primero, tengo que saber cuál es el centro de masas. Ya lo sabemos eso de estabilidad, ¿se acuerdan? Lo suspendo de varios puntos, donde se cruzan todas las verticales, una vez que está estable el cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde se cruzan todas las verticales, esas que voy tirando, ¿qué va a pasar? Lo vimos también por un cuerpo como este, que es más fácil que sea un cuerpo tan fino, ¿no? Lo cuelgo, una vez que deja de oscilar, trazo la vertical, lo cuelgo de otro punto, una vez que deja de oscilar, trazo la vertical, donde se cortan todas las verticales, ese va a ser el centro de masas. Ya lo tengo establecido. Luego lo suspendo de uno de los puntos de suspensión y lo pongo a oscilar. Mido el periodo. Conozco D, porque este ya lo determiné, el centro de masas, y el centro de suspensión es cualquiera, y ya puedo medirlo. Si conozco D, conozco la masa, bueno, lo peso mg, peso al cuerpo, entonces conozco mg, conozco D, y conozco el periodo que lo mido. ¿Qué puedo despejar de esta expresión? El momento de inercia respecto al centro de suspensión. ¿Ven ustedes? Y para calcular el momento de inercia respecto al centro de masa, ¿qué hago? Aplico Steiner al revés. ¿Se acuerdan? El momento de inercia respecto al centro de suspensión, ¿qué es? El momento de inercia respecto al centro de masas más la masa por la distancia al cuadrado. Aplicando Steiner al revés, ¿sí? ¿Se acuerdan? El momento de inercia en este caso, por ejemplo, con el centro de suspensión va a ser el momento de inercia respecto al centro de masas más la masa por esa distancia al cuadrado. Por supuesto, de ejes paralelos, ¿no? Si el eje es este, bueno, el que voy a calcular es este. ¿Y acá qué puedo hacer? Como esto lo calculé, o lo medí, esto también lo tengo, de acá puedo entonces calcular, ¿no?, el momento de inercia respecto al centro de masas de un eje paralelo al eje sobre el cual hice rota. Puedo comprobar esto tomando otro centro de suspensión, ¿no?
centro de suspensión 1, centro de suspensión 2, hago lo mismo y con eso puedo verificar, haciendo 2 o 3 medidas, que esto está bien calculado. Esa es una forma entonces de poder medir en laboratorio de cuerpos que por supuesto pueda suspender, ¿no? Tengo que poder suspenderlo de alguna manera, ¿no? Porque si no, no se puede hacer. ¿Sí? Bien. Con esto entonces damos los 4 ejemplos básicos y ahora voy a hacer un resumen de todo eso. Hagamos un resumen total de los 4 casos que vimos, dividido entonces en 2 grandes renglones, traslación y rotación. ¿Sí? El modelo entonces de traslación es que la fuerza es proporcional al desplazamiento y es restauradora. En rotación es el momento proporcional al desplazamiento angular y también restaurador. La constante, una se llama K, del movimiento armónico simple, y otra es kappa, del movimiento armónico simple. ¿Sí? La solución, planteando la ley de Newton, la ecuación diferencial y luego su solución, es que hay una pulsación o una frecuencia angular, que es R de K sobre M, y acá kappa sobre momento de inercia, y la solución es esta. El desplazamiento lineal y desplazamiento angular en cada caso. Vimos 2 casos en traslación, el sistema masa-resorte, que es paradigmático, porque justo coincide la constante del movimiento armónico simple, coincide con la constante del resorte, simplemente el periodo entonces 2pi sobre la masa que oscila divide la constante del resorte. El caso de traslación, que ya no es masa-resorte, sino que es el péndulo simple, haciendo la aproximación, vimos que esa constante que relaciona fuerza y desplazamiento es mg dividido L. O sea que el periodo del péndulo simple es 2pi sobre raíz de L sobre g, con las consideraciones que vimos, las aproximaciones que hemos hecho. En el caso de rotación, el caso paradigmático similar a la masa resorte, que es el péndulo de torsión, donde tengo una constante de torsión del hilo, que es exactamente idéntica a la constante del movimiento armónico simple, porque la ecuación es la misma, la ley de Hooke con el modelo, y entonces el periodo del péndulo de torsión es simplemente esto que está acá. Y luego otro caso también aproximado, que es parecido al péndulo simple, es el péndulo físico, llamado así, donde un cuerpo rota alrededor de un centro de suspensión. La constante entonces kappa es el momento armónico simple, es mgd, masa por la gravedad por la distancia entre el centro de suspensión y el centro de masas, de donde el periodo del péndulo físico es esto que está acá. ¿Ok? Recuerden siempre el momento de inercia respecto al centro de suspensión. Para terminar con la analogía, si yo tengo un péndulo físico y lo quiero convertir en simple, fíjense lo que sería. ¿Qué sería esto? Si esto tiende a que toda la masa esté concentrada en el centro de masas, esto, digamos, se va, digamos, concentrando todo en ese punto y llego al péndulo simple. ¿Ven ustedes, no? Donde D, que sería la distancia entre el centro de suspensión y el centro de masa, donde está toda la masa ahora. Si aplico la ecuación esta, ¿cómo será el momento de inercia respecto al centro de suspensión? Como toda la masa está puesta ahí, va a ser simplemente la masa por d cuadrado. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, masa, bueno, acá sería masa minúscula porque es una partícula, ¿no? ¿Sí? Esto sería masa grande, ¿se acuerdan la diferencia que hacíamos, ¿no? Entre masa mayúscula para un cuerpo rígido y masa minúscula para una partícula. Entonces, esto se comporta ya como una partícula, md cuadrado sería el momento de inercia simplemente, reemplazando aquí md cuadrado y me queda simplemente ¿qué cosa? Justamente la ecuación del péndulo simple. D equivale a lo que era L antes, ¿no? D es L, ¿no? La distancia entre el centro de suspensión y la masa. O sea, en una palabra, que el péndulo simple, ¿qué es? Es un corolario de la ecuación del péndulo físico cuando toda la masa está justamente en el centro de masas. ¿Ok? Bien, con esto entonces terminamos todo lo que es la teoría de los 4 ejemplos paradigmáticos. Nos quedan algunos ejemplos adicionales y algunos problemas para hacer.